Hola, buenas tardes. Hoy tenemos un programa un poco diferente, dado que los problemas técnicos nos han impedido contar por ahora con nuestros compañeros, así que solo estamos María Martín y yo misma, María Garzón. Lo haremos, por lo tanto, mucho más dinámico y, bueno, pues vamos a intentar tratar un poco todos los temas que nos que centran ahora mismo el debate y los que no lo centran y deberían centrarlo. Para empezar, con la actualidad, podríamos hablar perfectamente de lo que ha dicho esta mañana la ministra Celaá de Educación sobre el inicio o no inicio de curso al día 30 de julio. María, ¿cómo lo ves tú que vienes del sector? Pues que las improvisaciones de una ministra tienen que parecer lo menos posible. Yo comprendo que ahora mismo la situación tiene que llevar a unas medidas demasiado rápidas y hay que tomar decisiones muy rápidas, pero hay que hacer una serie de estudios y no se pueden decir unas declaraciones donde no se pueden respaldar luego a la forma de cómo ejecutarlas. O sea, está muy bien que que den a las comunidades dinero para la contratación de profesionales, de maestros, por supuesto, que es lo que más falta nos hace, maestros y maestras. Pero luego, las comunidades, ¿cómo van a repartir ese dinero? ¿Son presupuestos finalistas para la contratación o luego cada comunidad va a hacer lo que quiere, que es lo que suele pasar con ese dinero? Sí. ¿Cómo se van a abrir las aulas? ¿Qué ratio van a tener las aulas con los niños? Porque la ratio ahora mismo está en 25, pero sabemos que ahora mismo se está llenando mucho más las aulas. Entonces, va a haber aulas prefabricadas como en Andalucía que hay un montón de colegios con aulas prefabricadas, que eso son auténticas jaulas con medidas insalubres. Si ya eran insalubres sin el coronavirus, ahora imaginaros con el coronavirus. ¿Están nuestros centros educativos de verdad habilitados para que se abra el curso? ¿Y qué medidas de seguridad van a dar a los docentes y a los menores? Bueno, de hecho, a partir de hoy se quedan cerrados los cursos, o sea, los centros totalmente, porque la poquita gente que quedara estar trabajando ya se va y no, en teoría los profesores y el equipo directivo no tienen que venir ya hasta septiembre, con lo cual una de las principales dudas que nos surgen a todos es cómo van a articular todo esto en agosto para que luego en 8 días de septiembre dé tiempo a acondicionar espacios, etcétera. Es raro, no sé si a mí se me está viendo, porque la verdad es que yo solo veo a María todo el rato. Si se me ve, vale, porque estaba un poco despistada por eso mismo. Principalmente, como dices tú, el problema, y eso se lo ha dicho la ministra, ha querido hacer hincapié, obviamente, en que venimos con unos recortes brutales en los últimos años, en los cuales el número del profesorado ha caído muchísimo. Ese va a ser el problema, y como decías, presupuestos como así a que un saco de dinerito que luego la comunidad autónoma X decida cómo implementa o deja de implementar. Pues ya te digo yo que en Madrid no creo que se contrate mucho profesorado. No se está haciendo con la sanidad, que no están contratando a personas para la atención primaria porque lo van a hacer con la educación, ¿no? Entonces, sí, las sensaciones de que se está improvisando o que se está intentando delegar ciertas responsabilidades, que por mucho, insisto, que la competencia sea delegadas, yo creo que como organización, o sea, gobierno central, tienes que asumir cierto control de alguna manera o que estas donatarios puedan recibir, o sea, que puedan rendir cuentas de alguna manera, ¿no? O tengan que rendir cuentas. Claro, es que Luego, es fundamental. Las directrices que tiene que dar el gobierno central tienen que estar ahí. Es que yo te doy este dinero si tú cumples con estos requisitos, punto. Es que no hay otra. Porque si nos damos cuenta, y enganchado con otro tema, ahora hemos pasado del mando único, que además era muy criticado, etcétera, a ahora que lo hagan todas las comunidades. Pero no solo en esto, sino que tomen las decisiones sobre si cierran, si no, que tomen medidas sanitarias, sí o no, que
no sé cómo ves tú, pasar de una cosa a otra y además el gobierno está más como comentarista de lo que hacen los otros. Antes la culpa de todos los males la tenía Simón y ahora no se sabe quién. Como Simón se ha ido de vacaciones, no sabemos quién tiene la culpa. El caso de echarle la culpa a alguien y no asumir responsabilidades. Pues como tú dices, o sea, vamos a ver, tendremos que tener una coordinación, pero el gobierno tiene que asumir sus propias directrices y sus propias, tiene que organizar. Tenemos 17 comunidades autonómicas y dos ciudades autonómicas y tenemos que rendir cuentas y tenemos que dirigirlas. Y eso es de lo que se tiene que encargar el gobierno central. Y que todas vayan a un mismo ritmo y a un mismo nivel y ponerle unos mínimos a cada una para que el dinero que llegue de Europa, el dinero que se destine, pues se cumplan esas medidas básicas, porque aquí hemos tenido un problema gravísimo. Toda la cuarentena, los deberes se han hecho de forma telemática. ¿Qué niños tenían medios para, aquí en Andalucía ha sido una catástrofe, para hacer los deberes y de forma telemática? ¿Qué niño tenía un ordenador? ¿Qué niño tenía un móvil en condiciones con los padres estresadísimos porque no daban abasto? Y había muchísimos niños con el nivel de pobreza que tenemos en Andalucía. Eso era imposible seguir ese ritmo de deberes telemáticos, imposible. ¿En eso se va a invertir algo? ¿Se va a invertir? ¿Le vamos a garantizar esa educación o las medidas que no puedan estar en los centros a los niños que puedan complementarla a nivel telemático esos medios? Pues un poco decía lo mismo, ¿no? Porque decía, vamos a dotar tantos millones para tecnología, pero esperamos que las comunidades autónomas hagan un reparto de acuerdo a que aquellos que más lo necesitan la reciban y los que no, pues no, ¿no? Pero claro, es que volvemos a lo mismo. Vuelve a estar en responsabilidad, en manos de las comunidades autónomas. Bueno, ya sabemos que en este país a veces que se hace política de confrontación entre comunidad y Estado simplemente por el hecho de que sea de un partido político diferente. Y se hace además sin ningún pudor con la salud, se hace con la educación, se hace con los servicios sociales, se hace con todo. Bueno, pues otros temas... Pero no solo Estado, comunidades, diputaciones, ayuntamientos, todo. O sea, es guerra institucional entre una y otra. Si son del mismo signo político, fantástico. Pero como sean de distintos, esto es terrible. O sea, terrible, terrible. En Granada hemos estado con un ayuntamiento de un color en el Ayuntamiento de Granada, otro color en Diputación, otro color en la Junta de Andalucía y otro color en el Gobierno Central. Imagínate para cuadrar eso. Todos enfrentados con otros. Y aquí no le importaba a los ciudadanos y las ciudadanas, lo que le importaba era la rentabilidad de votos de cada institución. Eso es lo triste. Y eso lo que me lleva es que a uno de los temas de la semana es el CIS y la intención de voto. Y yo vengo reflexionando estos días y pensando, ¿y cómo está la intención de voto hoy en día cuando los temas importantes son efectivamente los que estamos hablando, de cómo vamos a reforzar los servicios públicos para combatir una pandemia o cómo vamos a reflotar la economía de este país? Tú no sé cómo lo ves, el hecho de que al final todo el mundo esté hablando otra vez de las intenciones de voto o de las simpatías con cierto político o con otro. Porque todo va rentabilizado en torno a los votos. Si es que ellos miden su forma de gestionar, su valoración, o sea, evalúan su gestión a través de los votan más o los votan menos. No si la rentabilidad y el ciudadano está contento y si se han sacado y si han bajado los casos del coronavirus o si ha llegado el tal presupuesto a donde tiene que llegar o si ha bajado el nivel de pobreza o si ha bajado el nivel de paro. Eso no se mide. Se mide el CIS. Esa es la evaluación de los políticos. Y eso es lo que valoran, por eso le dan tanta importancia al CIS. Porque a nosotros, ¿qué elecciones hay? A la ciudadanía le importa francamente un bledo ahora mismo el nivel del CIS, el número del CIS. Ahora lo que nos interesa es que baje el paro, a ver qué va a pasar con la pandemia, a ver qué va a pasar con el cierre de fronteras, que hay un montón de jóvenes que ahora mismo se tienen que ir a trabajar a Europa y están en vilo a ver si se pueden salir o no pueden salir. O sea, eso es lo que le interesa ahora mismo a la ciudadanía. No que un partido vaya a gobernar o tenga más votos o tenga menos intención de voto o menos votos. Es que siempre funcionan en ese sentido. La desgracia de los partidos en este país ahora mismo es que se mueven con intencionalidad de voto.
no de gestión y de buena gestión de un país, no por la ciudadanía. ¿Y dónde está ahí el fallo? Es decir, ¿faltan sistemas de visibilización o de medición del impacto de las políticas públicas o falta una institución o una sociedad civil más fuerte que exija esa medición y esos resultados? ¿Dónde Claro. crees que está el problema? Primero, los políticos que tenemos y las políticas son el espejo de la sociedad que tenemos. Si la sociedad no se implica en exigirle a los políticos que han votado, pues los programas electorales que han votado, pues los políticos les dará igual lo que hagan o lo que no hagan. Lo único que les interesa es que tengan su culo ahí bien asentado en las próximas elecciones. Es lo único que les interesa. Y ahora mismo, las gestiones que se están haciendo a todos los niveles políticos es para la rentabilidad de cada partido. Y lo estamos viendo. Y se están moviendo muchas cuestiones internamente, hilos de gestión política potente, de gente que sabe perfectamente cómo se mueven estas historias para ver, incluso a socios de gobierno, a ver qué le puedo pisar el pescuezo sin que se note mucho, para rentabilidad en votos. Y que luego, si en unas próximas elecciones, si cabe, pues pueda yo gestionar mucho más tranquilo o no pueda gestionar tranquilo. Sí, de hecho, ayer en la sesión del control lo que veíamos en el Parlamento eran escenificaciones puras. Por un lado, bueno, no sé qué te ha parecido el Partido Socialista más allí en la situación en la que estamos, esas odas, esa oda al presidente, esa escenificación, ¿no? del éxito supuesto, y luego, por otro lado, bueno, el papel de Vox, obviamente, de romper la baraja y decir la mayor barbaridad que se le pueda ocurrir, que es la moción de censura, y a ver ahora en qué posición va a jugar el Partido Popular, ¿no? Ayer escuchaba a un comentarista decir Vox ha hecho de Vox, pero ¿va a hacer el Partido Popular o de Vox? Es postureo puro y duro. O sea, es que estamos hartos de ver el postureo y la dramatización de todo. O sea, aquí ya el Congreso de los Diputados no se va a hacer política, se va a hacer la tragicomedia de Calixto y Melibea, que ya quisieran algunos hacerla, porque es que encima son tan malos actores. O sea, es el espectáculo de la política. Si eso es lo triste. Han convertido a la política en un espectáculo que ya han desconectado de la ciudadanía, han desconectado del pueblo. Y ya está. Y la verdad es que ya no le interesa a nadie esas dramatizaciones. Es lo que venden en los medios, es lo que venden en las cadenas, que si uno le aplaude, que si cuántos aplausos, que si los minutos. Eso no le interesa a nadie. Ahí están para hacer política, para gestionar bien la política. Para ahora mismo la tasa de pobreza que tenemos no la tengamos. Para que ahora mismo la tasa de empleo que tenemos no la tengamos. Para que ahora mismo el cierre de fronteras o la segunda ola que va a haber de la pandemia se esté controlando. Eso es lo que quiere saber la gente. Eso es lo que quiere saber la gente. Y eso no le llega. No le llega porque ellos están ocupados en otra cosa. Es la desconexión total. No, o lo que hacen es hablar con grandes palabras o frases interminables que no dicen absolutamente nada en el fondo. Son frases hechas o incluso parlamentos de estos largos que a la mitad, al minuto, te has perdido de dónde está, que tú misma dices, ¿dónde quieres llegar? A ver, ¿cuál es el dato que me quieres dar? ¿Qué me estás intentando comunicar? Y no lo están haciendo. Yo ayer pensaba dos cosas. Por un lado, llevo tiempo pensando que la política la destruyeron. Primero pensaba que eran los políticos, pero ahora me doy cuenta que son los partidos, ¿no? Los partidos acabaron con la política. Y luego pensaba, ayer sí que vi un rato el inicio del speech del presidente y hablaba precisamente del acuerdo de la Unión Europea y lo planteaba como un gran éxito y decía que estamos viviendo el peor momento de la historia del siglo XX. Entonces yo no podía evitar pensar en la Guerra Civil Española, por ejemplo, o en el propio caso, ¿no? Da igual donde sientes. Entonces digo, de verdad, un presidente que tiene a sus espaldas un país donde no se ha hecho ningún tipo de justicia, que tiene a sus espaldas más de 150.000 desaparecidos, que hubo 300.000 ejecutados, que hubo otros tantos mil niños robados. No puede decir, o sea, no puede en pos de hacer más grandilocuente o más especial tu discurso, no puedes decir ese tipo de cosas, porque ahí
a lo mejor al mundo de los mortales que no le interesa este tema no les duele, pero hay mucha gente a la que sí. Y yo es que no puedo evitar pensarlo. Y pensé, qué penita que no haya aprovechado este momento pues para decir, esto es un momento muy delicado, como lo fue nuestra guerra civil, que por cierto todavía tenemos no sé qué, y haber dejado ahí algún poquito de reparación en estas víctimas que no se ha estado haciendo durante mucho tiempo. No sé si, es que a mí me dolió, sinceramente, y quería comentarlo porque me dolió que esto es muy duro y es una pandemia, pero creo que la guerra es algo mucho más serio y una dictadura que una pandemia. Pero el titular era ese. El titular era como cuando la ministra de Zapatero dijo estamos asistiendo a un acontecimiento interestelar. ¿No te acuerdas que dijo el titular? Era ese. O sea, ¿qué hacemos? Si es lo que venden ahora mismo. Si ahora mismo se ha degradado todo tanto y nos intentan normalizar ese discurso de titulares y de grandilocuencia y de postureo que lo tenemos claro, todas las cadenas ponen la televisión y todo es postureo, todos los programas son de postureo, todo, bueno, hoy he leído una cosa terrible, que han hecho una especie de red, de como una especie de Twitter, de red social, ¿no? En el que como Twitter e Instagram dejan poner escenas pornográficas para que la gente suba fotos y vídeos subidos de tono. Pero Sí, yo lo he visto también hace poco. Imagínate, pues todo vale. O sea, es que estamos ya en el capitalismo más arrollador. O sea, todo vale ya. O sea, que tú no tienes... El otro día una chica decía que no tenía trabajo y que no encontraba trabajo y que no sabe lo que iba a hacer y le decía a uno, pues métete a puta. O sea, así, ya está. O sea, la opción para una mujer es meterse a puta. Todo vale. Entonces, ahora ponen una red social para fomentar el que chicas, o bien por falta de medios, o bien por esto, pues suban sus fotos y ya está, y ahí puedan elegir ya de la manera que se quiera. O sea, es libre consumo, está la puerta abierta a todo No, ya. es que además el claro ejemplo de esto fue que durante la pandemia Pornhub, que es la principal web porno y de descargas, número de descargas, etcétera, es que se permitió el lujo de poner la publicidad de que para bajar la curva que iba a poner todos sus contenidos gratuitos y los tuvo gratuitos durante mucho tiempo. Y que eso sea algo normal y que no salten las alarmas de protección múltiple que debería haber no solo a las mujeres, sino también a los menores, etcétera, ¿no? Porque a mí me hace mucha gracia el eufemismo este de, bueno, horario al menor, protección al menor, no sé qué, porque leche, si luego se permite que tengan acceso a todo tipo de contenido a cualquier hora sin ninguna restricción. ¿Cuánto tiempo llevamos diciendo que se restrinja el acceso menor a Internet? ¿Cuánto? Porque estamos teniendo, nosotras en la asociación tenemos menores que consumen pornografía desde los 7 años. Nosotros tenemos violaciones con niñas de 14 años, de sus propios novios, que son muy duros. Y las madres ni lo saben. Porque claro, como se normaliza la pornografía, que como se ejecuta el sexo en la pornografía es lo normal, pues los chiquillos aprenden de cómo se actúa en la pornografía y eso se creen que es lo normal. Entonces, claro, pasa lo que pasa. La viola a su novio con 14 años y la chiquilla se cree que eso es lo normal. Claro, la chiquilla estaba fatal y nos dicen las amigas y cuando actuamos, pues fijaros lo que pasa. Entonces, que el drama es que la niña ni quiere denunciar, ni se lo quiere decir a la madre, ni nada. Y esto está pasando así en este país. Sí, porque además seguramente los padres las estigmaticen después muchas veces, bueno, o los adultos. Porque... No, y ¿cómo va a denunciar? A ver, ¿va a ir el padre a denunciar al novio de la niña cuando la niña ha sido consentidora? Con los problemas que tenemos ahora mismo de credibilidad las mujeres a la hora de decir me han violado o no me han violado. O sea, es que es terrible lo que está pasando. Pero es que estamos hablando de niños, es que estamos hablando de niños que están sociabilizándose con la pornografía. Entonces luego sube la tasa de prostitución. Claro, el consumo de prostitución no va a subir si ellos están asumiendo que es lo normal el mantener relaciones con parejas a través de una prostituta o de una... Es que es lo normal. Entonces surgen las manadas,
surge todo lo que está pasando. Y el control de Internet a menores tiene que ser ya regulado por, mira, por la ministra que ha hablado hoy. Fíjate. Pues sí, totalmente, porque además es básico en la educación y además es inevitable que van a tener que tener acceso a ciertos contenidos precisamente para poder seguir educándose en la era en la que estamos, ¿no? Entonces, perfectamente sería factible que partiera de ahí, porque además se tiene que enmarcar todo esto, se tiene que enmarcar en la otra parte que no existe, ¿no? Que es la educación sexual afectiva. Entonces, enmárcalo realmente en un proceso de generación de patrones, de conocimiento, de educación sexual, porque por un lado tienes la amenaza y por otro lado tienes el déficit de este tipo de contenidos. Así que perfectamente podría depender del Ministerio de Educación, como dices tú. Yo, y además, unos programas, y apostar por los programas de coeducación. O sea, es que no se está apostando en este país, tú lo sabes, por la coeducación. Y es fundamental, aparte de la educación sexual afectiva, aparte de la inteligencia emocional, es que se están perdiendo una serie de contenidos básicos que tenían que estar metidos en los diseños curriculares desde la etapa infantil. Pero yo creo que hace falta una perspectiva cuando ciertas personas se aproximan a esto y se lo cuentas y te miran así como diciendo que es exagerada, y además siempre sale el típico argumento de yo lo consumía y no soy así, o yo, pero tú cuando empezaste con 17, 18, 20 años, o sea... Una revista. Claro, ¿y en qué condiciones? Se falta ese entender que estos niños están desarrollando sus patrones de comportamiento, que lo hacen por imitación, o sea, entender un poquito cómo se desarrolla la mente infantil y cómo se van generando los distintos comportamientos. Y eso lo saben los pedagogos, lo saben los psicólogos, lo saben los educadores, ¿sabes? Entonces, por favor, un poco de intentar, de alguna manera, trasladar esto al mundo educativo, porque si no, el mundo de los padres, pero desde esta perspectiva, no orientándoles a esa idea de, bueno, a mí no me afecta, que otra cuestión, por ejemplo, que afecta muchísimo a los niños hoy en día, porque estamos hablando del porno, porque es lo más obvio, pero todo lo que es la hipersexualización en general de la sociedad, audiovisual, por ejemplo, o de la violencia. La violencia que se consume ya no violencia sexual, violencia en sí misma, violencia verbal, violencia en cualquier tipo de dibujos animados que ya son para muy pequeños, ya es de extrema violencia, ya no hay filtros, ya, no sé, antes teníamos de alguna manera, era más difícil acceder a ellos, y cuando accedíamos a ellos yo creo que teníamos un contrapeso en una educación un poco más consciente, ¿no? Y sobre todo eso, ahora mismo, unos padres que estén trabajando, para sacar una familia tienen que trabajar los dos. El que tenga esa suerte de trabajar los dos, que fíjate que ya hablamos de tener trabajo como una suerte cuando es un derecho, ¿no? ¿Qué pasa? Que los niños se tiran la mayoría del día enganchados a los móviles, a las tablets, a esto, enganchados a Internet. ¿Qué control van a tener esos padres con los niños? Porque la precarización del trabajo también produce que los padres no puedan pagar a una persona para que estén controlando a los niños. Entonces, toma niño el móvil y no molestes o quédate solo. Entonces, ¿bajo qué control estamos educando a nuestros jóvenes, a nuestros niños y nuestras niñas? Es que ese es el grave problema. Es que todo es un bucle. Todo va concadenado con un bucle. Y tenemos un gravísimo problema de falta de valores con los niños. De hecho, ya lo estáis viendo. O sea, nosotros hemos llegado a hacer talleres de la voladera a un colegio y decir, el niño con 8 años, decirnos que es que las niñas van provocando porque van con minifarda y con los escotes. Un niño con 8 años. O sea, y dices tú, ¿a quién le has escuchado esto, criatura? ¿A quién le has escuchado esto? Entonces, de verdad, o nos ponemos a educar en valores o esto va a ser un caso terrible. Viste el otro día las noticias de que le estaban pegando a unas chiquillas que estaba en el hospital porque corrieron porque era muy popular y tenían envidia porque tenía muchos más me gusta. Imputables, de hecho, ahí había menores inimputables, o sea, gente muy joven, muy joven. Eso. Pues me gusta Entonces, ¿qué mucho, valores le estamos transmitiendo? me gusta mucho que hayamos empezado con educación
y al final volvemos a la educación y sobre todo que no hayamos hablado, no sé qué te parece a ti, por ir cerrando, que nos quedan 5 minutos, que no hayamos hablado de otros temas que todo el mundo se empeña en hablar, Es verdad. como los presos catalanes. Hemos hecho nuestra propia agenda política. La prioridad está claro. Que de alguna manera ya hemos focalizado, yo creo, en los temas que realmente importan o deben importarnos, ¿no? Y yo creo que es importante para la ciudadanía y la gente que nos escuche. A mí me gustaría que intentaran buscar esos otros temas, ¿no? Esos otros temas de debate, que al final es lo que tú sueles debatir con tu gente, ¿no? Yo, por ejemplo, hablaban de hablar de los presos. Yo no hablo de Cataluña con mi gente. O sea, yo si alguno lo saca, pues además ya la gente es como, por Dios. Otra vez, ¿sabes? Entonces, que no nos hagan hablar de Cataluña de nuevo o que no nos hagan hablar de las idas de cabeza de Abascal. Vamos a hablar de temas reales, vamos a hablar de los temas que nos están tocando ahora mismo y los temas de vital importancia, cotidianos, que es lo que normalmente la gente no toca. Esos son de los temas que hay que tocar. Otra cosa, hay que recordar que hoy es el Día Internacional contra la Trata. Tenemos que ser conscientes de que ahora mismo la explotación sexual de las mujeres a todos los niveles, tanto en pornografía como en prostitución, como en ventas de alquiler, es lo que está moviendo el capitalismo en el mundo. Y porque precisamente es la esclavitud real de este mundo, es la violencia pura y dura contra el 52% de la población. Y tenemos que estar con la abolición de la prostitución y poner una regulación, unas medidas como está pasando en los países nórdicos, y para que esta lacra social, que se habla de trata, pero la trata ocupa más del 95% de la prostitución. O sea, a mí yo no distingo entre trata y prostitución, no la distingo. A mí me decía una vez una experta que decía, mira, la prostitución es la foto final de la trata. Luego es verdad que la trata no es solo prostitución, porque hay muchos más motivos de trata, porque empezar a simplificar cosas parece que es igual que lo de trata de blancas, que es horrible, que todavía lo escucho de vez en cuando y digo, madre mía, ¿dónde estamos todavía en algunos ámbitos, no? Entonces, sí que es verdad que al final falta mucha pedagogía, por ejemplo, de en qué consiste la abolición, en que consiste no en una prohibición únicamente, sino en darle salidas a estas mujeres. O sea, yo sé que son medidas mucho más difíciles de tomar. Y que el foco se ponga en el putero, y que el foco se ponga en el putero. Es que no se nos olvide, María, es que aquí se están dando, desde las universidades, se está dando adoctrinamiento regulacionista de la prostitución, por lo menos aquí en la Universidad de Granada, que eso es fuertísimo, pero no solo de la regulación, en trabajo sexual, en la Facultad de Trabajo Social, se está adoctrinando en el trabajo sexual para las trabajadoras sociales. O sea, es que ahora mismo el lobby proxeneta está pagando y está dominando las universidades y la educación en este país. Y eso es terrible lo que está pasando. Mira, porque, tú cuando has hablado de esclavitud, es que esa es la clave. O sea, abolimos la esclavitud porque se sabía que era mala. Pues ya está. Es que hay trabajos que no se pueden ser trabajos. La explotación sexual no puede ser un trabajo, o no puede existir un trabajo sexual, bueno, pues que se dedique a otra cosa, pero no puede ser. Pues además nos engañan con los datos, eso ya lo sabemos, que no existen tantas mujeres como ellos dicen que lo hagan de manera voluntaria, y además luego ahí entraríamos en qué es ser de manera voluntaria, porque es lo que decíamos el mito de la libertad, claro, el mito de la lo que decíamos de la chica que se deja ser violada, ¿no? Porque entiende que es lo normal, entonces digo que es lo que tiene que hacer. Pero es que es más, es que la prostitución es violencia, para mí es la violencia extrema contra la mujer, pero además no solo contra la mujer que lo produce violencia hasta el viandante. A mí como mujer, ver esas fotos, esas imágenes, ese tratamiento de esas mujeres me produce dolor, me produce violencia. Y produce violencia contra mi hija o contra mi hijo o contra la sociedad. O sea, en general es violencia en el estado puro, en todas las... Social, exactamente, es violencia social, sí señora. Entonces, esto se debería abordar desde una cuestión prioritaria de Estado, porque nos viene una grandísima
lo que yo digo, esto no es una crisis, esto no es esto es un cambio de sistema completo. Y la que se nos viene desde Estados Unidos, Canadá y todos los países ultraliberales contra las mujeres es gordísimo. Si no estamos concienciados, que es lo primero que tenemos que generar, conciencia de lo que produce el ultraliberalismo y el ultracapitalismo puro y duro desde el patriarcado, que nos van a someter a las mujeres y nos van a hacer esclavas, que es lo que pretenden hacer, pues como decía yo, lo de la red social. O sea, como no tienes trabajo, pues subes fotos pornográficas tuyas o un vídeo tuyo para estar a disposición de cualquier putero o de cualquier proxeneta que te pueda gastar en esa red social. Eso es, están normalizando el que seamos esclavas y eso no lo podemos consentir. Totalmente. Y además se olvidan de que vivimos en un mundo de profundamente desigualdad. Bueno, no se olvidan, se aprovechan de ello. Pero que aquellas personas que ingenuamente, porque las hay, yo he tenido conversaciones con gente que es muy ingenua y te dice, no, pero hombre, la regulación, y si ellas quieren, se están olvidando de que no vivimos yo siempre les digo, oye, pero es que no vivimos en una isla aislada del mundo exterior donde todo el mundo tiene las mismas oportunidades, las mismas tal, y la libertad es tan plena como para que tú ya decidas lo que haces con tu vida. Es que eso es una utopía tan imposible de llegar a ella que ya está, cualquier tipo de argumento en ese sentido debe desecharse. Claro que sí, así es. Pero bueno, pues nada, nos ha dado ya la hora, ha sido muy agradable, la verdad. Yo creo que me ha gustado mucho poder hablar, como decía, de todos estos temas de fondo que hay que seguir tratando. Y nada, María, espero que tú también hayas estado cómoda hoy. Yo he estado encantadísima. Yo hablar contigo fantásticamente bien y que hoy visibilicemos a la mujer como eje en este programa es fantástico, me encanta. Sí, porque hemos hablado de todos los temas que nos preocupan a nosotras prioritariamente. Exactamente, exactamente. Y las cosas de ellos, esas cosas de marrulleo no nos interesan. Eso ya que las casquen ellos, pero hoy me ha alegrado mucho de que seamos nosotras las protagonistas. Me ha alegrado muchísimo. Pues nada, muchas gracias a todos por escucharnos y a todas. Y nada, seguimos viéndonos por aquí cada semana. Hasta la próxima.